Nuestro invitado de hoy representa para la filosofía española lo que Evaristo Páramo representa para el punk o lo que Nega representa para el rap. Si en la filosofía hay drogas duras y drogas blandas, nuestro invitado es MDMA del bueno. Y con todo, o precisamente por eso, es el más solvente defensor del proyecto de la Ilustración. En otra vuelta de tuerca, Carlos Fernández Liria. Carlos Fernández Liria, bienvenido a otra vuelta de tuerca. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, muchísimas gracias a ti. Carlos de pequeño, Zaragoza, hijo de médicos. A mí me han contado que tú estabas predestinado para ser médico, pero te decides por la filosofía. ¿Por qué? Por romper la tradición familiar. Creí que estaba rompiendo para siempre con la tradición de médicos y resulta que por una especie de vuelta de tuerca edípica acabé siendo profesor como mi padre, que era la mejor manera de llegar a mi madre, por lo visto. Eres profesor, según tengo entendido, desde los 22 años, que sacas unas oposiciones a catedrático de instituto, y tienes de alguna manera un conflicto entonces con la pedagogía y con los pedagogos. ¿Cuál es este problema que tienes tú? Bueno, empezaban los pedagogos... Bueno, vamos a ver, los pedagogos me han perseguido toda mi vida en la literatura infantil, porque fui adaptador de novelas en Bruguera, en televisión por lo de La bola de cristal... y luego ya en la enseñanza pues era el momento en que empezaban a penetrar los pedagogos. Todavía no era la LOCSE, que fue realmente cuando entraron a paletadas, pero ya se les veía venir y yo siempre me opuse mucho a eso, sí. Saqué las oposiciones con 22 años porque teníamos un curso menos de bachillerato, esa es la verdad, tampoco es que sea muy meritorio y tampoco es que sea muy meritorio sacar las oposiciones nada más terminar la carrera. Eran tiempos muy distintos y sirven para medir lo que ha pasado. En estos momentos, sacar el número 1 en las oposiciones a cátedra, en esos momentos era mucho más fácil que sacar el número 25 ahora mismo en la lista de interinos. A mí me han contado una anécdota que tiene que ver con Barrio Sésamo y tiene que ver con que Spinette podía pisar una cáscara de plátano y darse un ostión, pero que sin embargo eso había algunos pedagogos que decían no, hay que explicar el arriba y el abajo y el cerca lejos. Cuéntame esto. Me acuerdo que una vez puse a Spinette cayéndose de culo porque pisaba una cáscara de plátano y fue considerado un episodio demasiado violento para el público infantil. Sí. Ese tipo de cosas son las que me han perseguido toda mi vida con los pedagogos de por medio. Sí. La bola de cristal, un programa en el que eres guionista con Santi Albarrico, que de alguna manera es un programa marxista para niños. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo le explicas a alguien de 2016? En primer lugar, porque conseguimos anular al pedagogo, a la pedagoga, que era una persona magnífica por otro lado, desde el primer momento. Eso fue muy importante. Y en segundo lugar, pues porque bueno, era un programa infantil, era la primera legislatura PSOE, después se extendió a la segunda, creo, y no prestaron atención. Y es cierto que tanto Santiago Balba como yo, que éramos en ese momento los guionistas junto con Carlos Frabetti, claro, los tres hemos acabado en la extrema izquierda y éramos ya de extrema izquierda, y utilizamos el programa para hacer una especie de toma de conciencia política para el público infantil y juvenil, porque en realidad era un programa juvenil. Sí. No le prestaron atención y muy poca gente se dio cuenta de que estaba pasando eso. Pero hasta el final. Pero al final, como en todo, llega la censura y es una época que tiene que ver con un PSOE que definitivamente se quita la máscara y que hace una política televisiva, bueno, pues que no era lo que cabía esperar en un gobierno progresista. Háblame de esa época, porque parece que últimamente hablar de los años 80 y del Partido Socialista es ofender y mencionar la horca en casa del ahorcado. Los años 80 fueron unos años terribles. Primero fueron los años de la heroína. Todos los amigos se morían de sobredosis o de sida Fueron unos años terribles, con una tragedia humana monstruosa. Con un gobierno supuestamente de izquierdas que sin embargo estaba aplicando una reconversión industrial brutal utilizamos la bola de cristal precisamente para intentar destapar ese juego del PSOE, para intentar mostrar que nos estaban engañando, que estábamos sometidos al mismo programa que estaban aplicando en el mundo pues Reagan y Thatcher,
y que Felipe González era el tercero y punto, en nuestro país, claro, ¿no? Y al mismo tiempo fueron unos años repugnantes. Repugnantes porque todo esto que se ha llamado la movida madrileña en realidad era repulsivo. Y no hay más que ver, por ejemplo, dónde ha acabado Alaska, ¿verdad? ¿No? Eso era otro espíritu también de los años 80, era otro espíritu. Y en la bola de cristal se dieron cita las dos cosas, se encontraron, engranaron y funcionó. Pero la verdad es que había dos bandos enteramente enfrentados. Por una parte estaban los guionistas de izquierdas y por otra parte estaba toda esta especie de espectáculo pijo descerebrado al que se llamó la movida madrileña. En esa época, Santi, tú escribís un libro que a mí me parece crucial, Dejar de pensar, y que fue un libro de culto durante muchísimos años y yo creo que todavía circula entre gente malvada. Háblame de ese libro. Sí, Dejar de pensar y Volver a pensar vino después. Es curioso porque en una exposición que hicieron en Barcelona, que no sé muy bien qué fue, sobre iconos de los años 80, pusieron en una vitrina nuestros libros, fue una grandísima sorpresa. Bueno, ese libro se escribió nada más ganar el PSOE de las elecciones por primera vez y fue una demostración, un intento de demostrar a base de preguntas muy sencillas porque el Partido Socialista estaba traicionando absolutamente el socialismo, el obrerismo e incluso el españolismo, vamos, ¿no? Funcionó y luego, sobre todo, funcionó más después, curiosamente. Se hicieron montones de ediciones piratas. Ramón Acal, el que inexplicablemente publicó el libro, me dijo que algunas incluso le pidieron permiso a él para hacerlas, y le dio el permiso para hacer ediciones piratas, pero bueno, eso fue un orgullo para nosotros porque la verdad es que nunca pensamos que ese libro al final fuera a convertirse en algo fotocopiado, en algo pirateado, en algo que fue después todavía se sigue pudiendo bajar con el emule. Así fue. En 1990 te vas a México, consigues una beca y vas a un lugar que se convertirá en un mito para la izquierda, pero después, San Cristóbal de las Casas, digamos, la cuna de Samuel Ruiz, del movimiento zapatista, sí. Y tú estás allí entre el 90 y el 91 y 92. A 91-92, claro, haciendo una investigación hasta finales del 92, sí. Que tiene que ver sobre la influencia de los grupos evangélicos en las comunidades indígenas. Sí, estás de alguna muy bien manera informado. Te metes en la antropología. Háblame de ese viaje y de esa experiencia. Bueno, fue una experiencia vital para mí. Vamos a ver, en este libro, en defensa del populismo, insisto todo el tiempo en que hay que ser un poco antropólogo para poder entender lo que está pasando en el mundo. Es muy difícil saber qué es lo que está haciendo la globalización y el capitalismo, qué es lo que están haciendo con el ser humano si no tienes alguna noción de lo que es el ser humano. Y la verdad es que los que tienen una noción de lo que es el ser humano son los antropólogos. Yo necesitaba en ese sentido aprender antropología y elegí muy bien. Chiapas era en ese momento un lugar interesantísimo, como se demostró inmediatamente después, porque hay que darse cuenta de que el movimiento zapatista se gestó precisamente en los años 92-93. Es el 1 de enero de 1994, cuando declaran la guerra al ejército mexicano. Que era el día que entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio, coincidiendo las dos cosas, efectivamente. Fueron 2 años interesantísimos y vitales para mí. Yo estaba estudiando la conversión al evangelismo, que en realidad era el procedimiento por el que la CIA estaba intentando contrarrestar la teología de la liberación, que estaba causando efectos, como luego se demostró, muy grandes, porque hay que decir que el Ejército Zapatista de Liberación se gestó enteramente en la red de catequistas del obispo Samuel Ruiz. Esto es así, eso es así. Yo cuando estuve en Chiapas, los curas y los catequistas entraban y salían todo el tiempo de la cárcel y había todo el tiempo manifestaciones indígenas para que los sacaran. O sea, realmente la teología de la liberación iba ganando. Y en el curso de esos 2 años noté ya un enorme cambio. Hubo conversiones en masa al evangelismo que contrarrestaron enteramente el movimiento político que estaba haciendo Samuel Ruiz. Eso sí, tampoco se pudo impedir que el 1 de enero del 94 el ejército zapatista saliera a la luz, claro. Este es un tema que me interesa, que es una crítica que tú has hecho, digamos, a las dificultades que ha tenido la izquierda, sobre todo en Europa, porque yo creo que en América Latina es algo mucho más superado, para relacionarse con la religión, que es seguramente, bueno, pues un espacio fundamental para hacer política. ¿Qué problemas ha tenido la izquierda europea con la religión? Y se lo pregunto al marxista entre los marxistas. Sí, y además, Gogala de ser una persona muy laica,
e incluso en ciertas ocasiones de mi vida bastante atea militante. Sin embargo, creo que fue uno de los grandes y muchos errores de la izquierda. O sea, tú no puedes despreciar, como dijo Gramsci, la mayor organización de masas que haya existido jamás en la historia de la humanidad, como la Iglesia Católica. Sobre todo cuando la Iglesia Católica te está poniendo en bandeja una teología de la liberación que de alguna forma tiene un programa prácticamente idéntico al que tú estás intentando defender política y socialmente. Eso no lo puedes hacer, eso fue un disparate sin igual, el mirar por encima del hombro al cristianismo. Que Dios no lo trajo Cristóbal Colón en su barco, Dios ya estaba acá, en las comunidades, no lo vinieron trayendo desde afuera. Había que haber tejido algún género de alianza que se intentó, por supuesto, y también tampoco hay que decir que fueron todos errores. O sea, lo único que ocurrió es que también hubo muchas derrotas y muchos muertos y mucha represión. Te quiero preguntar por un incidente que me entusiasma. Cuando ganas tu plaza en la universidad, hay un tribunal y hay un presidente del tribunal que se enfada mucho por una publicación que habías puesto en tu currículum, Heces, en la que con Santi Alba construyes un diálogo entre el diablo y el Marqués de Sade. Sí. Háblame de esto. Bueno, el libro creo que no tiene ninguna importancia y no creo que ni Santiago Alba ni yo nos hayamos atrevido nunca a leerlo. Yo no, desde luego. Yo nunca me he vuelto a atrever a leer ese libro, jamás. Pero sí es un libro muy importante porque marca la relación intelectual entre Santiago Alba y yo, que ha sido algo que me ha acompañado toda mi vida. Yo creo que todo lo que hemos pensado, al menos todo lo que yo he pensado, lo he pensado en la cabeza de Santi. Santi muchas veces dice que lo ha pensado en mi cabeza, pero lo hemos pensado juntos. Discutiendo muchísimas veces, con polémicas a veces muy desagradables, la verdad, en que nos poníamos a llorar y a discutir de forma incluso a veces muy violenta, y luego nos fuimos dando cuenta poco a poco de que íbamos hasta, en ocasiones a veces, hasta intercambiando nuestras posturas, de tal manera que yo de pronto me encontraba inexplicablemente defendiendo la postura de Santi, y a ver, me ofendía mucho que él de pronto yo le veía defender mi postura. Y este intercambio de posturas que iba surgiendo solo, pues de pronto acabó traduciéndose en unos acuerdos finales, porque yo en este momento políticamente con Santiago Alba estoy tan de acuerdo que no puedo estar más, la verdad. En los temas que conocemos juntos enteramente y en los temas que no conozco tanto, como los temas de las revoluciones árabes, por ejemplo, pues claro, no tengo más remedio que fiarme de él, que es el que sabe del asunto. Lo del libro este de las heces fue que él me mandó una carta, éramos muy pequeños en esa época, no sé, 23 años creo, me mandó una carta haciéndose pasar por el Marqués de Sade y dirigida al diablo. Entonces yo le contesté como si fuera el diablo y a partir de ahí tuvimos un intercambio y acabaron siendo como 400 páginas que nadie nos quiso publicar y que nunca más hemos intentado publicar. Pero el libro es importante por eso. Claro, el libro se llamaba Las heces. Las heces. Y el presidente del tribunal, que era Osvaldo Marquet, decía todo el tiempo que cómo se me ocurría presentar un libro así en unas oposiciones, teniendo en cuenta además que él era el que tenía que votar por mí, porque era el que era el representante del departamento al que yo me presentaba, y votó en contra, por cierto. Pero bueno, sí, bueno, votaron en contra las dos personas que estaban nombradas por el departamento. Hay que decir que yo soy profesor de universidad por los 3 que fueron elegidos por sorteo. Eso le debo al azar. Cuando estaba preparando esta entrevista, me han preparado un dossier en el que había una sistematización de tu pensamiento, que cuando lo he leído me ha resultado inquietante porque es como, coño, si Carlos Fernández Liria hubiera muerto ya, porque dice, hay 3 fases en el pensamiento filosófico de Carlos Fernández Liria. Una fase impugnatoria, la época de heces, la época de dejar de pensar, una fase de la centralidad que tiene que ver con la reivindicación del proyecto ilustrado y una fase que sería la actual de consolidación de un sistema filosófico que tiene que ver con el orden del capital, con la nueva exploración de Freud. ¿Qué te parece? Cualquier día apareces en la Wikipedia así. Bueno, creo que en la Wikipedia ya estoy, pero no sé qué disparates pone. No. Yo creo que, como tú has dicho al principio, soy de Zaragoza y lo único que me queda de Zaragoza es eso, soy muy tozudo. Tengo la sensación de haber cambiado muy poco mi trayectoria. Se ve que tampoco soy muy inteligente, es decir, no me caben muchas cosas en la cabeza, de tal manera que debe ser que tuve 4 o 5 ideas y no he hecho más que tirar de ellas de una forma verdaderamente tozuda, ¿no? Creo. Hombre, claro que sí, hubo fases porque uno va aprendiendo y sí que tuve una época en la que leí mucha filosofía. Ahora mismo, claro, los tiempos son tan urgentemente políticos
que estoy mucho más metido en la política que en la filosofía. Luego, por otra parte, la filosofía es una cosa tan difícil, tan dura, que necesitas mucha fuerza, mucha tranquilidad, y no siempre la tienes en la vida. En estos momentos de agitación política no es tan fácil, la verdad. Me han contado es una anécdota o casi un momento histórico, una noche en Hortichuelas en la que Luis Alegre y tú llegáis a la conclusión de que habéis llegado a comprender definitivamente el marxismo y hacéis una serie de anotaciones cruciales en una servilleta que, sin embargo, a la mañana siguiente se convierte en una servilleta inescrutable en la que aparecen varios rectángulos superpuestos en los que se señalan muchas veces. ¿Qué pasó aquella noche? No me puedo creer lo que ocurrió. Estuvimos, vamos a ver, Luis Alegre y yo llevábamos trabajando en ese libro casi 10 años, yo creo. La historia de ese libro, del orden del capital, efectivamente tiene una anécdota que siempre cuento, y es que yo ese libro lo tenía ya entregado en ACAL, y era el libro que explicaba la asignatura del materialismo donde yo contaba Marx, que se impartía en la universidad y que tenía mucho éxito porque era una asignatura genérica y entonces se ofertaba a toda la Universidad Complutense y tenía muchísimos alumnos. Entonces eso, en una ocasión me propusieron publicarlo, me dijeron algunos alumnos, bueno, en concreto Amador Sabater fue el que me dio la idea, hay que decirlo todo. ¿Sí? Amador Sabater, que siempre ha sido para mí un alumno magnífico, me dio la idea de, oye, ¿por qué no lo publicas? Y dije, oye, pues es verdad, voy a hablar con ACAL. Le entregué el curso escrito. Pero ese curso, precisamente al final, hubo un alumno, que fue Luis Alegre, que levantó la mano en clase y me dijo que había un pequeñito problema. Una cosa que no estaba totalmente de acuerdo con ella y tal. Le dije, bueno, vamos a pensarlo. Empezamos, él se fue de Erasmus, me parece, al año siguiente a París, y estuvimos intercambiándonos sobre el problema. Era como un hilo que empecé a tirar del hilo y se deshizo el jersey. Se vino abajo todo el libro. El libro se publicó 12 años después de discutir ininterrumpidamente con Luis. Y esa anécdota que tú cuentas, efectivamente, fue en Hortichuelas, en el Cabo de Gata de Almería. Toda una noche muy borrachos que estuvimos dándole vueltas y vueltas y vueltas a ver si llegábamos a un acuerdo, y por fin llegamos a un acuerdo. Y lo apuntamos todo efectivamente en una servilleta. Y al día siguiente sacamos muy orgullosos la servilleta y eran efectivamente 3 rectángulos, todos llenos de garabatos, pero absolutamente incomprensible. De todas formas, la cosa quedó ahí, porque es verdad que poco a poco se fue sedimentando y el libro al final acabó saliendo a la luz. Ahí, digamos, yo creo que no habría discusión sobre la gran aportación de Carlos Fernández Liria, que es reconocer a Marx en el proyecto de la Ilustración. Yo la primera vez que accedí a esto fue leyendo vuestro libro sobre Venezuela, en el que la primera sensación, así como de un tipo dogmático, de vaya socialdemocratillas de mierda estos dos, o sea, que están diciendo que las instituciones burguesas son las instituciones fundamentales. Y de alguna manera yo creo que es una de las aportaciones más valiosas que después sale aquí, en defensa del populismo, que después iremos sobre ese libro, en el prólogo de Luis, y después yo creo que la idea se desarrolla de una manera muy sugerente. Ahora después te preguntaré algunas cosas de este libro que me estoy leyendo ahora, además. ¿Qué quiere decir que la Ilustración es de alguna manera lo que está detrás del proyecto del comunismo y del proyecto de Marx? La Ilustración y las instituciones de la Ilustración y de la democracia. Pues quiere decir lo que vosotros llamáis ahora la centralidad del tablero. O sea, que Marx sí que luchó por la centralidad del tablero. No por el centro político, sino por la centralidad del tablero. O sea, lo que no puedes hacer es regalar al enemigo todo aquello que es digno de ser respetado y de ser defendido, que es lo que inexplicablemente hizo la tradición marxista. La tradición marxista se dedicó paso a paso y de una forma verdaderamente suicida a ir regalando al enemigo todo aquello que merecía la pena defender. O sea, no sé. Mira, hay un texto de Marx que dice: un negro es un negro. Es muy famoso. Solo bajo determinadas condiciones es un esclavo. Una máquina de hilar es una máquina de hilar. En tanto que máquina de hilar ahorra trabajo a la humanidad. Solamente bajo determinadas condiciones se convierte en capital y alarga la jornada laboral. La tradición marxista debería haber seguido tirando de ese texto y haber dicho, por ejemplo, pues no sé, un parlamento es un parlamento. Solamente bajo determinadas condiciones se convierte en una cueva de bandidos. No sé, un orden constitucional es un orden constitucional y es una muy buena idea. Solamente bajo determinadas condiciones económicas se convierte en un papel mojado. No sé, un tribunal de justicia es un tribunal de justicia.
solo bajo determinadas condiciones se convierte en una herramienta por la cual los ricos meten en la cárcel a los pobres, ¿no? Entonces lo que había que hacer era defender los tribunales de justicia contra esas condiciones y no tener ocurrencias insólitas, como por ejemplo la que tiene Foucault, diciendo que hace falta superar la forma tribunal e incluso hay que superar la diferencia inocente-culpable. Genial idea. ¿Y entonces qué hacemos cuando superamos la diferencia inocente-culpable? Y Foucault contesta, ¿ya se nos ocurrirá algo? Pues mira, no. Por este procedimiento, la tradición marxista lo que hizo fue, le regalaba al enemigo a Kant, a Locke, a Rousseau, a Montesquieu, a Voltaire, a toda la Ilustración. Y nosotros nos quedábamos con Mao Zedong, Stalin y con Toni Negri en último extremo. Pues no, es un negocio ruinoso, ruinoso. Defender la centralidad del tablero en ese sentido, defender la Ilustración, es decir, vamos a ver si lo que hace falta es salvar la Ilustración del capitalismo. Y el orden del capital, por cierto, es un intento de mostrar que eso es lo que realmente dice Marx. O sea, porque no es solamente que lo que hay que hacer es eso contra los marxistas y por tanto contra Marx. Hay que hacerlo contra los marxistas, sí, pero no contra Marx, porque Marx no era marxista. Eso es lo que intentamos demostrar en ese libro. Es que es una genialidad, o sea, es una cosa que yo creo que no ha sido ni suficientemente reconocida, ni siquiera nosotros hemos sido capaces de tirar suficientemente del, no, vosotros sí. Del hilo. Podemos ha sido precisamente... Deberíamos tirar más, deberíamos tirar más. Por supuesto que sí, o sea, hay que seguir tirando siempre más, pero vamos, Podemos ha sido junto con... La verdad es que la centralidad del tablero yo creo que la inventó en este país Julián Guita, eso hay que reconocérselo, que fue el que empezó a decir que se conformaba sencillamente con que el orden constitucional se cumpliera y que lo que ocurría es que bajo condiciones capitalistas era imposible de ser cumplido y que por tanto lo malo era el capitalismo, no el orden constitucional. La Constitución española tampoco está tan mal. Bueno, ahora con el artículo 150 sí, pero en la Constitución no estaba tan mal, no estaba tan mal. Rebeldía para decir que no aceptamos que la competitividad y el mercado sean los que rijan los destinos de las sociedades, que entendemos que hay una Declaración Universal de Derechos Humanos que tiene que cumplirse y que eso significa sociedad de pleno empleo, donde el hombre y la mujer sean exactamente iguales, donde no haya marginados y que costará mucho tiempo y mucho sacrificio, pero es hermoso luchar, incluso morir por eso. Es que mira, se comportaban como si, no sé, si tú tienes una casa y te la roban unos ladrones disfrazados de carteros y tú dedicas toda tu vida a luchar contra el sistema de correos, contra el servicio de correos porque crees que lo malo son los carteros. No, pero perdona, si eran ladrones, no eran carteros. Lo que se trata precisamente es de acabar con los ladrones para que funcione correos y para que no te roben tu casa. Eso es lo que había que haber hecho. Eso lo dijo Julián Guita. Y efectivamente Julián Guita yo creo que en este momento está muy cercano a los segundos que habéis dicho algo parecido, que habéis sido los que habéis montado este movimiento partido que es Podemos, ¿no? Que es la pura verdad. Yo por eso he depositado todas mis esperanzas en ello. Porque es la primera vez que veo a la izquierda, a una auténtica izquierda, reivindicar las instituciones democráticas, reivindicar el orden constitucional, reivindicar el Parlamento, reivindicar las instituciones del Estado Social de Derecho, etcétera, etcétera, ¿no? Contra el capitalismo, contra los poderes financieros, contra el neoliberalismo. Es verdad que también teníamos el precedente en Latinoamérica. Hay dos ideas que aparecen en este libro. Una es republicanizar el populismo. ¿Qué es republicanizar el populismo? Porque es verdad que recuerdo cuando veía el título, me parece muy sugerente, no tanto la portada. ¿Te acuerdas que te lo dije? Coño, ya que ponemos un título así, ponemos una portada que además juegue con esa paradoja de un libro muy sensato con una portada aparentemente muy sugerente. Pero es verdad que es una palabra denostada en el lenguaje político, que no tiene además, digamos, en el uso común del término nada que ver con la discusión politológica o filosófica sobre el significado del término. ¿Qué quiere decir republicanizarlo? Vamos a ver, es un intento de que el populismo de izquierdas no caiga en la misma trampa que el marxismo, en la misma trampa que cayó el marxismo. O sea, está muy bien tener en cuenta el sustrato populista en el que se mueve el mundo político, pero una vez que lo has tenido en cuenta, lo que tienes que hacer es defender las instituciones republicanas, en lugar de prescindir de ellas a favor de alguna sugerencia afectiva pasional que pueda venir de la mano del populismo.
es un intento sencillamente de pensar un populismo de izquierdas. La posibilidad de hacer un populismo de izquierdas, que es la única escapatoria que tenemos, porque si no el mundo tendrá un populismo de derechas y eso será la antesala del fascismo. Eso es así. Hay otra frase que podría salir de este libro que es más Can y menos la clau. ¿Qué querría decir eso? Bueno, pero no va contra la clau, porque le tengo mucho respeto a la clau. Va contra cierta utilización laclauniana que circula actualmente por ahí y que efectivamente, bueno, pues va a parar a un discurso vacío, a un discurso... Bueno, o sea, a este siempre privilegiar la máquina de guerra frente al decir la verdad políticamente, ¿no? El coraje de decir la verdad políticamente. Vamos a ver, yo lo que creo es que si hay una cosa... Vamos a ver, déjame explicar un momento. Yo creo que si Podemos ha llegado a estar donde está, y perdona que te lo estoy diciendo precisamente a ti, que lo sabes mejor que nadie, es entre otras cosas porque se utilizó la televisión, una herramienta política de primer orden que la izquierda también siempre había despreciado. Y después se ha utilizado el Parlamento, otra herramienta política que la izquierda muchas veces también había despreciado. Pero primero empezó con la televisión. Os atrevisteis a salir en la televisión Tania Sánchez, tú, Íñigo Rejón, Manolo Monereo, Juan Carlos. Eso fue vital. Cuando uno usa durante mucho tiempo las instituciones como un chiringuito propio, la alternancia al cambio le puede dar miedo. En un día como hoy, 8 de marzo, a mí me gustaría felicitar a las mujeres de mi país y agradecerles que no se parezcan a Ana Botella. Desgraciadamente, visto cuál ha sido la sentencia del Tribunal Supremo con respecto a Bankia, lo que sí se ha producido es un saqueo de la gente de nuestro país por los arquitectos de la economía del casino. Es agotador escucharte, agotador. Eso demuestra que cuando dices la verdad en público tiene efectos. Y eso no es populismo, eso es ilustración. Tiene efectos. Tiene unos efectos muy complicados, muy difíciles. No es fácil la lucha, pero tiene efectos y merece la pena intentarlo. Y la prueba es que merece tanto la pena que Podemos tiene 69 diputados. Ese es el asunto. Actualmente tenemos mucho más que la televisión. Tenemos 69 diputados. Tenemos la posibilidad de estar en las instituciones. Tenemos la posibilidad de incluso, en algún momento, tener incluso ministerios. ¿Vamos a estar con un discurso vacío, ambiguo, electoralista? No, yo creo que no. Yo creo que hay que aprovechar todo ese potencial para decir la verdad. Eso es una cosa que aprendimos con la lucha contra Bolonia. Siempre decíamos lo mismo. Si nos dejan hablar 10 minutos en televisión, les machacamos. Nunca nos dejaron hablar 10 minutos. Jamás, nunca tuvimos 10 minutos. A mí me dieron 1 minuto en 59 segundos. Y Ana Pastor, por cierto, me interrumpió a mitad del minuto y no me devolvió los segundos que me quitó. Nunca nos dejaron hablar en televisión. Si hubiéramos podido hablar, les habríamos machacado, porque todo lo que estaban contando eran memeces y imposturas. Bueno, pues ahora tenemos la posibilidad de salir en televisión, tenemos la posibilidad de hablar en el Parlamento, tenemos los medios de comunicación en nuestra contra, pero tenemos la posibilidad de responder. Tenemos las instituciones, podemos operar políticamente. Es el momento de decir cosas claras, de decir cosas muy claras, no de jugar a ese laclaunismo vacío. Por eso decía yo más Kant y menos la clau. No es por la clau, porque la clau era muy consciente de esto también, pero sí contra cierta interpretación de la correlación de fuerzas en la que se debe de mover Podemos. Yo creo que no se gana la partida política con ambigüedades y con argumentarios vacíos. Se gana diciendo las cosas diciendo la verdad con mucho coraje y con mucha serenidad. Y eso también hay que saberlo hacer. Y tampoco es tan fácil, por supuesto. Pero bueno, habéis demostrado hacerlo muy bien. Quiero volver a una parte que señalabas antes a propósito de Foucault. Tú tuviste una conversación en El Cairo, si no recuerdo mal, con Santi Alba a propósito de vigilar y castigar, y de esa conversación surge un mito que tú alimentas y que yo creo que es un mito de que Carlos Fernández Liria no lee sobre todo lo que escribe, en el que la polémica con Santi consiste en me contó lo que significa vigilar y castigar y escribo un libro para contestar vigilar y castigar. Cuéntame un poco de esto. Bueno, a Foucault sí me lo leí. Sí, claro que sí. Es muy cierto que Santi lee muchísimo más que yo.
Y Santi siempre me cuenta las cosas que lee y eso para mí es muy importante. A veces incluso me manda resúmenes. Eso no es que esté convirtiendo a Santi en un papel subalterno, sino, no sé, él es un escritor de tomo y lomo, pero es verdad que me ha ayudado muchísimo y se lo agradezco y eso es vital. Lo de Foucault es cierto que yo sí creo, aunque, bueno, no creo que Santi me llevara a la contraria, yo creo que le he salvado de algunas cosas a Santi. Una de ellas es precisamente el volverse Foucaultiano. Porque efectivamente me estaba contando unas cosas de Foucault, empecé a leer a Foucault y es verdad que una vez, eso sí, eso lo recuerda mucho Santi, que una vez le dije, ya le he pillado. Me dijo, uy, madre mía, ¿qué habrá pillado? Pues sí, ya le he pillado, o sea, quiere decir... ¿Sabe lo que me molestó en Foucault? Pues precisamente esta batalla abstracta contra el poder. C'est-à-dire que j'avoue n'être pas capable de définir, ni a plus forte raison de proposer un modèle de fonctionnement social idéal pour notre société scientifique ou technologique. En revanche, une des tâches qui me paraît urgente, immédiate, avant même toute autre chose, c'est celle-ci. On a l'habitude, du moins dans notre société européenne, de considérer que le pouvoir, il est localisé entre les mains du gouvernement et il s'exerce par un certain nombre d'institutions bien particulières qui sont l'administration, en France on appelle ça préfectorale, enfin je ne sais pas comment on dit ailleurs, l'administration, la police, l'armée. On sait que toutes ces institutions-là sont faites pour transmettre les ordres, les faire appliquer et punir les gens qui n'obéissent pas. Mais je crois que le pouvoir politique, il s'exerce encore, il s'exerce en outre, de plus, par l'intermédiaire d'un certain nombre d'institutions qui ont l'air comme ça de n'avoir rien de commun avec le pouvoir politique, qui ont l'air d'en être indépendantes et qui ne le sont pas. Se hablaba de la lucha contra el Estado, sin discutir si el Estado tenía división de poderes o no tenía división de poderes, si era un Estado con orden constitucional o no. Esta especie de batalla contra el poder en abstracto que tanto imperaba en el mundo Foucaultiano, por la cual acababa incluso intentándose superar la diferencia inocente-culpable en los tribunales de justicia, cosas de este tipo, ¿no? Eso era un disparate sin igual, eso era una barbaridad sin igual y era un camino por el cual la izquierda no iba a ningún sitio. Y es verdad que yo muy tempranamente, porque estamos hablando de los años 80 y pocos, es verdad que dije, bueno, no sé, no es posible que los autores marxistas más respetables actualmente estén haciéndole el juego a Foucault como si estuvieran acojonados por este pensador inmenso. ¿Dónde está Althusser? ¿Por qué Althusser, en lugar de combatir a Foucault, se vuelve cada vez más Foucaultiano y escribe ese artículo que, para mi entender, es el peor artículo que ha escrito Althusser en su vida, que es Aparatos ideológicos de Estados, en el cual la escuela pública misma, la escuela pública, aparece como un aparato ideológico de Estado que hay que combatir? Pero ¿cómo se puede decir una barbaridad semejante? Pero eso era porque, de alguna forma, Foucault había tomado posesión de Althusser. Y claro, yo dije, no, esto no puede ser. O sea, yo en ese momento era althuseriano, pero bueno, es que veía que Althusser mismo iba por un camino que no conducía a ningún sitio. Es extremadamente sugerente lo que dices, porque es verdad que hay una serie de autores malvados que ejercen una fascinación vampírica, en particular entre los intelectuales de izquierdas que normalmente no tienen muchas cosas que hacer, y esa fascinación de los libros prohibidos que de repente te hacen tener la sensación de que vives en una cárcel o de que vives en Matrix, o que el poder está en todas partes, y que es algo, sin embargo, enormemente funcional al enemigo, que es como, muy bien, ustedes preocúpense de criticar las instituciones de control social, que nosotros ejercemos la administración precisamente desde esas instituciones. Y es verdad que muchas veces esa fascinación por un diagnóstico de la conspiración ha colocado a los movimientos emancipatorios y a la izquierda y a sus intelectuales en una posición en la que resultaban completamente incapaces de disputar el relato, pues por las instituciones que son, en última instancia, las que determinan la vida de la gente
y muchas veces para bien, como estás señalando tú, es decir, como la sanidad pública, como la escuela pública, como los medios de comunicación, los tribunales de poderes, justicia. como la vida parlamentaria, la inmunidad parlamentaria, son cosas elementales que inventaron personas que pensaban muy bien. Es que el Estado moderno es una cosa muy bien pensada por personas muy inteligentes. Entonces, si tú conviertes todas las instituciones del llamado Estado moderno, que la tradición marxista llamó Estado burgués, en tu enemigo, pues entonces has hecho un pan con unas tortas. O sea, y entonces te queda, pues efectivamente, la imaginación, lo lúdico, lo espontáneo, las asambleas, la democracia más democrática que la democracia. Y efectivamente, bueno, por ese camino, pues yo creo que la izquierda no hizo más que desbarrar. Y la prueba es que salieron experimentos monstruosos, por un lado, políticamente monstruosos, experiencias terribles y casi genocidas realmente durante el siglo XX, como cuando Stalin o Mao Zedong intentaron crear un hombre nuevo por encima de la ciudadanía burguesa y fueron millones y millones de muertos. Y luego, por otra parte, pues no sé, hay otros hombres nuevos más inofensivos, teóricamente, que como el hombre nuevo muy propenso a los círculos negristas y que, bueno, que también es de una ineficacia política aplastante, o sea, una ineficacia total. ¿Cómo vas a regalar las instituciones al enemigo? Si precisamente lo que más desea el enemigo, lo que más desea el poder, el verdadero poder, el poder financiero, el poder económico, es precisamente apropiarse de las instituciones políticas. Lo que tienes que hacer es defender esas instituciones políticas contra el poder financiero. Y además es que es una trampa de la que no es tan difícil escapar, porque además incluso es fácil ponerles contra las cuerdas, decir algo así como, mira, si nosotros no defendemos la luna, si nosotros no queremos un hombre nuevo, nosotros no queremos un comunismo utópico, nosotros lo único que queremos es que lo que tú dices que es esto, lo sea de verdad. Tú dices que esto es un Estado de Derecho, queremos un Estado de Derecho, pero lo queremos contra ti, porque en estas condiciones capitalistas es imposible que esto sea de verdad un Estado de Derecho. Tú dices que esto es una democracia, que sea una democracia de verdad, y lo queremos contra ti porque tú estás impidiendo que lo sea. ¿Tú quieres que haya libertad de prensa? Genera condiciones materiales para que la población tenga posibilidad de expresarse en la prensa. Porque ¿qué es esto de llamar libertad de prensa a la dictadura mediática de 4 oligopolios? ¿Qué queremos, en definitiva? ¿Un comunismo que se inventó Mao Zedong? No. ¿Qué queremos? Queremos libertad de prensa, queremos división de poderes, queremos Estado de Derecho. Es muy bonito esto de dividir el poder cuando el poder no es político, porque es económico. O sea, claro, es que hay división de poderes en España. En España hay división de poderes, oye, cuidadito, porque es muy bonito esto de dividir el poder político cuando el poder es aplastantemente económico. En España lo que habría que dividir es el poder económico, en todo caso. ¿Qué es esto de dividir el poder político precisamente para que no pueda competir al económico? Vamos a defender la división de poderes desde la instancia política, pero entonces habrá que tomar unas medidas profundas contra el poder económico. Como decía Eduardo Galeano, o sea, en toda Latinoamérica, no sé, para dar libertad al dinero, encarcelan a la gente. Bueno, pues ¿cuánto habrá que encarcelar al dinero para dar libertad a la gente? Es una pregunta obvia, es fácil de explicar. Es un discurso sencillo que la población puede entender. Y eso sí que es centralidad del tablero, precisamente. Explicarle sencillamente, mira, nuestro enemigo no es el Estado, nuestro enemigo no es ni siquiera la policía, porque la policía, exactamente igual que sirve para meter pobres diablos que pasan hachís en lavapiés, puede servir para meter en la cárcel a banqueros. Nuestro enemigo no son las instituciones del Estado de Derecho. Nuestro enemigo es el capitalismo que las corrompe, que las destruye, que las convierte en una estafa. Eso es una cosa bastante fácil de explicar. Estamos llegando al final, nos queda el cuestionario y la rueda de reconocimiento. Empezamos por el cuestionario. ¿Un libro que te haya marcado? Pues quizás uno de los libros que más me han marcado es La gran transformación de Polanyi, yo creo. Sí. ¿Una película? Ben-Hur. Ben-Hur. Ben-Hur es mi película. Eso, toda mi cabeza es Ben-Hur. Lo dijo el hijo de Santi una vez que fui a verle a Túnez y que tenía él 3 añitos. Y dijo, ha venido a vernos Carlitos, pero le decía por teléfono a un amigo suyo, pero no se acuerda de nada de cuando estuvo en Túnez. Es porque en realidad en la cabeza no tiene más que Ben-Hur y ya no le cabe nada más. Eso dijo Juanito. Una canción.
Pues la canción más importante de mi vida yo creo que ha sido Tu mirada de Loli Manuel. Toma ya. Sí, porque me salvó del franquismo, yo creo. Todavía estábamos viviendo en el ambiente sórdido gris del franquismo, yo creo, o por lo menos coleteaba demasiado todavía. Y esa canción me llenó mi vida de colores. Un referente intelectual. Vamos a ver, es que tengo demasiados. Yo podría decir, por ejemplo, que un referente intelectual mío ha sido Felipe Martínez Marzoa, porque fue el que realmente me explicó filosofía. Y por supuesto Santiago Alba, porque he colaborado todo el tiempo con él. Aún así, he de decir que tengo la gran suerte de que mis referentes intelectuales empiezan a ser alumnos. Y he tenido bastantes, como Luis Alegre, pero muchos otros también, ¿eh? Estoy empezando a aprender de mis alumnos y eso es una gran felicidad en la vida. Claro que sí. Ahora te preguntaré por un adversario intelectual que te dé morbo. Con el que me gustaría discutir, pero casi seguro que perdería, es con Chesterton, claro. Pero este está muerto. ¿Y que esté vivo? Yo me he pasado toda mi vida intentando discutir con Fernando Savater. Y no hemos discutido mucho, pero alguna vez sí. Volverá a aparecer. Ahora estamos en la rueda de reconocimiento. Vamos a empezar por Althusser. Althusser, bueno, fue el que marcó la pauta a través de la cual era posible empezar a entender a Marx. Kant. Vamos a ver, Kant, yo al final he llegado a la conclusión de que es el filósofo que está bien hecho, pero el que está bien hecho, está todo bien. Hay una frase de Heidegger que dice, Kant nunca miente. Bueno, y he llegado a la conclusión de que es verdad. Sigmund Freud. Sigmund Freud es la otra faceta de mi vida. Es verdad que he publicado mucho sobre Marx, pero llevo toda mi vida pensando en Freud y en Marx. Dentro de poco yo creo que publicaré algo sobre Freud. He empezado en el libro del populismo, he puesto una especie de avanzadilla, un capítulo sobre Freud. Jean-Paul Sartre. Bueno, esto para mí es algo así como el motivo por el que entré en filosofía. O sea, leí La náusea y eso fue lo que realmente me hizo comprender lo que era la filosofía. Evaristo Páramos. Pues yo hubo una época en los años 80 que dije que era lo único de verdadera filosofía que había en ese país en esos momentos. Las canciones de la Polla Record. Y lo decía en serio, ¿eh? Lo publiqué y lo decía en serio. Realmente en las canciones de la Polla Record pasa un poco como con Kant. En esa época, al menos, siempre dicen la verdad. Siempre decían la verdad y no podías encontrar ni una sola frase que fuera falsa o que fuera mala. Todas las frases eran perfectas, perfectas. Yo tenía una inmensa admiración por Evaristo, que nunca le conocí, por cierto, nunca lo llegué a conocer. Le dediqué Dejar de pensar, pero nunca le llegué a conocer. Yo le quiero traer aquí, tengo unas ganas locas por Sería entrevistarle. magnífico. El Nega me mandó una pues foto. Le darás recuerdos de mi parte. Hombre, por supuesto. Yo siempre soñé con tener el poder suficiente para hacerle doctor honoris causa por la Complutense, porque se lo merece. Sí. Pero es que ni así, he montado un partido prácticamente para eso, pero no consigo tener el poder. A lo mejor lo conseguimos. Hay que intentarlo. Fernando Savater. Pues Fernando Savater yo creo que era una especie de Chesterton español, un gran articulista y un gran polemista en esa época. Actualmente yo creo que como se ha ido posicionando, se ha ido cada vez rodeando más de lo que debe ser que era su destino, pues un neoliberalismo. Entonces empieza a escribir cosas que ya no merece ni la pena discutir con él. Lo último que escribió, esto apoyando el golpe de Estado financiero en Grecia, por ejemplo, son cosas que yo no me esperaba de una persona que tenía una gran cabeza como Fernando Savater, la verdad. Gabriel Albiac, otra gran cabeza. No es una gran cabeza Gabriel Albiac. No, es un completo estafador, siempre lo fue. Aparte de humanamente, políticamente, un miserable. Pues ahora sí que sí, llegamos al final. Te entrego la taza de La Tuerca. Es una taza que hay que coger con la mano izquierda. Tienes que mirar a esa cámara y brindar por lo que tú quieras. Pues voy a brindar por la esperanza que me habéis dado. Podemos, por un lado, y por otra parte, a lo largo de toda mi vida, mis alumnos. Que por otra parte es un poco como decir lo mismo, porque tengo muchos alumnos míos en Podemos. Esa es la pura verdad. Así es que muchas gracias por todo lo que habéis hecho, tanto mis alumnos como los que estáis al frente de Podemos. Pues muchas gracias por estar en otra vuelta de tuerca, Carlos. Gracias. Gracias a ti y a todos vosotros.